dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua impide el ingreso al país de un sacerdote que regresaba de España. Nicolás Maduro pide ser incluido entre los beneficiarios de la ley de amnistía a los presos políticos en Venezuela. Estados Unidos mantiene el bloqueo de suministro de petróleo a Cuba, afirma Donald Trump, mientras el secretario de Estado Marco Rubio intenta acuerdos con el gobierno comunista para cambios estructurales. En vísperas del inicio de Cuaresma le contamos cómo será el rito del primer miércoles de ceniza del Papa León XIV. Conocemos la vida y legado del padre Salvador Valera, declarado beato este mes y conocido como el cura de Arce Español. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo. Como siempre, un gusto también estar contigo, Natalie, con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, iniciamos las noticias desde Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega expulsó a otro sacerdote hace una semana. El padre José Concepción Reyes Mairena, de la diócesis de León, fue impedido de ingresar a Nicaragua luego de ser retenido e interrogado por funcionarios de migración en el aeropuerto internacional de Managua, cuando el presbítero volvía al país luego de 2 años en España, según el diario nicaragüense Despacho 505. Un sacerdote de la diócesis de León, no identificado por este medio, dijo que el padre Reyes, que era formador del seminario mayor, lo retuvieron y tras un largo interrogatorio lo devolvieron a España. Así Prensa se contactó con la diócesis de León para consultar sobre el caso del padre Concepción Reyes, pero no recibió respuesta. Con esta expulsión desde el 2018, ya son 309 los religiosos forzados a salir del país, según la abogada nicaragüense Marta Patricia Polina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Por otro lado, en Venezuela, en su primera exhortación apostólica del año, los obispos llaman al gobierno interino y los políticos de la oposición a construir un futuro de justicia y paz sobre la base de una reconciliación nacional en los días en que está por definirse el debate final sobre la amnistía para los presos políticos del chavismo. Sobre esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Esta se perfila como una semana importante en Venezuela. Debería ser aprobada en segunda discusión la ley de amnistía para la convivencia democrática, que beneficiaría a más de 600 personas aún detenidas en forma injusta en el país. El mismo Maduro, según su hijo Nicolás Maduro Guerra, pide ser incluido entre los beneficiarios. Amnistía no solo para ellos, para nosotros también, le dijo por teléfono a su hijo el 12 de febrero pasado, según revelara el mismo Maduro Guerra en un encuentro con partidarios del chavismo. Las relaciones entre Washington y Caracas parecen sólidas después del 3 de enero, como reconoció el propio Donald Trump este lunes, después de ser consultado sobre declaraciones de Delcy Rodríguez, en las que aseguraba que Maduro es aún el presidente legítimo de Venezuela. Creo que tenemos una excelente relación. Creo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, probablemente tenga que decir eso. Creo que políticamente tal vez tenga que decir eso. Pero la relación con Venezuela, ella está haciendo un muy buen trabajo y entiendo perfectamente esa declaración. A pesar de cientos de excarcelaciones en las últimas semanas, familiares de presos políticos en Caracas siguen en huelga de hambre frente a una prisión. Están violándonos el derecho a la vida. No es posible que ellos tienen desde el viernes al mediodía en huelga de hambre. Están descompensados y no le están permitiendo el acceso al doctor Arriaza para que haga la evaluación médica de forma objetiva y precisa. Es una acción humanitaria. Requerimos con urgencia que nos apoyen y que presten atención a esta situación que está pasando aquí en Zona 7. La semana pasada, por medio de una nueva exhortación apostólica, el episcopado venezolano ratificó su cercanía y solidaridad con las familias de los encarcelados. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y en Cuba los conductores se enfrentan a la posibilidad de esperar varios meses para abastecer de gasolina a sus carros, según Associated Press, ante la escasez de combustible por el recorte de petróleo en instancias de Estados Unidos. Para evitar el caos en las gasolineras, el gobierno cubano obliga a los conductores a usar una aplicación para obtener citas para comprar gasolina. Las citas son para dentro de varias semanas o meses. Escuchemos a los usuarios. Y entonces cuando logré entrar cogí como el 200 y pico, menos mal. 200 y pico, 300 y pico, no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, eso fue hace unos días ya y mira, hoy es que me toca.
Ahora, como le expliqué, tengo 7.000 y pico. Dan 50 turnos diarios. ¿Cuándo yo vuelvo a comprar gasolina? Porque es casi que imposible, con 20 litros no se puede. Entonces, bueno, tratamos de resolver. Así que esa es la situación que tenemos hoy en día con el tema de la gasolina y el ticket. Sí, está más controlada, pero es muy escasa. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que continúan las conversaciones con Cuba sobre el bloqueo petrolero, reporta Associated Press. A finales de enero, Trump amenazó con aranceles a cualquier nación que vendiera petróleo a Cuba, mientras presiona al gobierno comunista de la isla para que implemente reformas económicas y políticas. Escuchemos al presidente Trump. Cuba es una nación fallida y ni siquiera tiene combustible para aviones. Están congestionando sus pistas. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y deberían llegar a un acuerdo, porque es una verdadera amenaza humanitaria. Y tenemos muchos cubanoamericanos maravillosos y estarán muy contentos de poder regresar a saludar a sus familias y hacer cosas que deberían haber tenido permitido hacer desde hace mucho tiempo. Así que veremos cómo se resuelve todo. Pero Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto hay un embargo, no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. En otras noticias les contamos que el reverendo Jesse Jackson, pastor bautista, líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y colaborador cercano del reverendo Martin Luther King Jr., falleció este martes a los 84 años. Discípulo de King, Jackson asumió un papel protagónico en la defensa de los derechos de los afroamericanos tras el asesinato del líder en 1968. Con el paso de los años y buscando ser candidato presidencial del Partido Demócrata en 1984 y 1988, asumió la postura del partido a favor del aborto legal. Y en Madagascar, África, continúa el recuento de daños tras el paso del ciclón tropical Gesani, que devastó 25 distritos en 5 regiones. Según el balance oficial, se cuentan 59 fallecidos, 15 desaparecidos, más de 800 heridos y más de 400.000 damnificados. La ciudad de Toamasina es la más golpeada. Sigue sin agua potable y solo dispone del 5% de energía, informa el Programa Mundial de Alimentos para Madagascar. China anuncia una ayuda no reembolsable de más de $12 millones y Francia envió víveres, equipos de rescate y bomberos. Los obispos llaman a la solidaridad con las víctimas y exhortan a todos los fieles a ayudar a las poblaciones afectadas. El Papa León XIV también expresó su cercanía y oraciones por las víctimas en su Ángelus del domingo último. A víspera de la Cuaresma le contamos que en Roma inicia en la Basílica de Santa Sabina, donde el Papa León celebrará su primera misa de miércoles de ceniza. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El Aventino, una de las 7 colinas famosas de Roma y antiguo lugar de culto cristiano, será la primera estación del viaje cuaresmal del Papa León, que comenzará el miércoles de ceniza. Junto con los cardenales y las comunidades religiosas benedictina y dominica, el Santo Padre encabezará una procesión tradicional que comenzará en la Basílica de San Anselmo y terminará con la celebración de la misa en la Basílica de Santa Sabina. Aquí comenzará la procesión del miércoles de ceniza. El Papa entrará y dará inicio allí, desde la silla. Los monjes benedictinos y los frailes dominicos estarán en el coro y habrá un pequeño servicio de oración. Luego nos reuniremos aquí en procesión y bajaremos por el pasillo central, saldremos por la puerta, atravesaremos el patio, llegaremos a la puerta de entrada y nos dirigiremos a Santa Sabina. El Papa Juan XXIII revivió en 1959 la costumbre del siglo IV de la peregrinación a las iglesias estaciones. Como comunidad, durante los 40 días de la Cuaresma, los romanos veneran a los primeros mártires cristianos y se preparan para la celebración de la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte el domingo de Pascua. La idea de la peregrinación está como sacramentalizada en el uso que hace la Iglesia de las procesiones. Así, en la misa, por ejemplo, hay 4 procesiones: la procesión de entrada, la procesión del Evangelio, la procesión del ofertorio y la procesión de la comunión. Cada una de esas procesiones simboliza nuestro movimiento desde este mundo hacia el misterio de Dios. Eso se convierte en una metáfora o símbolo de la procesión más global de la peregrinación que cada uno de nosotros realiza desde este mundo hasta el cielo.
a medida que la procesión continúa desde la iglesia benedictina de San Anselmo a través del barrio del Aventino hasta la cercana Basílica Dominicana de Santa Sabina, el Papa León pasando por una gran puerta de madera que data aproximadamente del año 432 después de Cristo y que contiene algunas de las primeras formas de arte cristiano, cruzará el umbral de una de las iglesias más antiguas de Roma. En la puerta encontramos un símbolo cristiano muy importante. En la esquina superior izquierda se pueden ver las representaciones más antiguas de Jesucristo crucificado. Nos permite pensar en el significado de la Cuaresma, abrazar el sufrimiento de Cristo, especialmente cuando lo consideramos desde la perspectiva histórica, desde la evolución de la comprensión cristiana. Realmente no sabíamos cómo manejar la cruz. Nos llevó 100 años representarla. Esto nos dice algo a cada uno de nosotros al entrar en la Cuaresma, descubrir de nuevo lo que significan nuestros sufrimientos y cómo transformarlos mediante el sacrificio de Cristo. Además de la rica herencia espiritual que se encuentra en el arte y la arquitectura de la iglesia en el Aventino, el padre Eusebius dijo que la naturaleza de la colina también ha inspirado la contemplación del misterio de la obra salvadora de Cristo. Esta es una hoja de acanto. Crece por todas partes a lo largo de nuestra propiedad. Aquí, la hoja de acanto es la hoja que generalmente se encuentra en la parte superior de las columnas corintias. Y por eso esta hoja es un símbolo de la resurrección, porque se vuelve muy vibrante y luego muere, y yace en el suelo y parece completamente muerta hasta la primavera. Ahora estamos en primavera y vuelve a la vida, así que en un par de semanas empezará a florecer, ¿verdad? Lo que representa una floración en torno a la época de Pascua. Este año, el miércoles de ceniza cae el 18 de febrero, lo que marca el primer viaje de Cuaresma de la Iglesia con el Papa León XIV. Caminar con el Papa León en esta peregrinación desde la cercana iglesia de San Anselmo será para todos nosotros una señal, un símbolo del trabajo espiritual que está teniendo lugar en nuestros corazones durante la Cuaresma. Todos estaremos juntos en peregrinación. El Santo Padre ha hecho de la unidad un elemento central de su pontificado y apreciamos un hermoso signo de ello en el miércoles de ceniza, porque todos los cardenales se reúnen alrededor del Santo Padre y es el mismo Papa el que les impone las cenizas durante la misa. Durante la ceremonia, los cardenales representan a toda la Iglesia, son los colaboradores clave del Papa y son un signo de que todos nos unimos y seguimos el ejemplo del pontífice. El Papa es el vicario de Cristo. Al Papa le corresponde imitar a Pedro imitar a Cristo. Y por eso, para nosotros, es un signo visible de la centralidad de nuestra unidad, de este proyecto cristiano común. Hacemos una pausa y al volver. Este mes la Iglesia proclama beato al Padre Salvador Valera, el carismático cura de Arce Español. Un sacerdote de su diócesis nos cuenta su vida. Además, se realiza en México un congreso para formar hombres con masculinidad virtuosa y fortalecer a las familias. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Padre Salvador Valera, conocido como el cura de Arce Español, fue declarado beato a inicios de este mes. Ejerció su ministerio en el siglo XIX, dedicado a servir especialmente a los más necesitados. Para conocer más sobre él, estamos en conexión con el Padre Juan Manuel Góngora, sacerdote de la diócesis de Almería en España, lugar donde fue beatificado el Padre Valera. Padre Góngora, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Padre Góngora, ¿quién fue exactamente el beato Salvador Valera? Pues el cura Valera, Salvador Valera Parra, es un sacerdote beato que estuvo a caballo entre la diócesis de Cartagena, Murcia y la diócesis de Almería, nacido en el municipio de Huercalovera y que vivió, como bien has mencionado, el convulso siglo XIX español, ¿no? Entre las revoluciones liberales y las situaciones de mucha penuria y de miseria que tuvo que afrontar y vivió pues su sacerdocio desde la entrega, desde la caridad evangélica y mostrando y dando testimonio de la verdad que Cristo nos ha revelado. ¿Por qué se le conoce como el cura de Arce Español? Pues justamente porque supo vivir la santificación en el propio ejercicio del ministerio sacerdotal y ese es su testimonio de vida
de entrega a los feligreses por las distintas parroquias por las que pasó, tanto en Cartagena, en la diócesis, como en su propia villa natal, en la parroquia en la que ejerció la mayoría de su tiempo, el propio Huerca Lovera, y justamente lo que se destaca por los propios testimonios de la época es esa entrega, sin duda, algo que marcó en su época y que ha quedado reflejado, ¿no?, con esta beatificación que gracias a Dios pudimos vivir el pasado sábado en su propia tierra, en Huerca Lovera, y que ha sido un momento de gozo, ¿no?, para nuestros presbiterios, ya que ser sucesores de una figura como la del cura Valera, pues algo a destacar, ¿no? Y una responsabilidad también para nosotros en esta época que también vivimos tiempos complicados, pero como dice el Señor, ¿no?, cada día tiene su afán, y el testimonio de los santos, el testimonio de figuras egregias como la del cura Valera, nos ayudan, nos estimulan a vivir cada día la entrega del Evangelio, sabiendo que las cosas de este mundo son de paso, pero lo que permanece es el amor de Dios que se refleja por medio de su Iglesia. Así es, padre, sin duda un mensaje claro, de inspiración también para los sacerdotes, sobre todo por la sencillez, como usted ha mencionado, del padre Valera. Padre, ¿qué nos puede explicar sobre el milagro atribuido al padre Valera? Pues justamente el milagro aconteció en la diócesis de Providence en el año 2007, gracias a la presencia de un médico que atendió a una familia, en este caso una mujer embarazada, que dio a luz a un niño con una salud muy maltrecha, ¿no?, con una situación muy delicada, y que este médico, pues siendo oriundo de nuestra tierra española, pues recordó al cura Valera y colocó justamente una estampa del santo sacerdote, del beato sacerdote, junto al crío, ¿no? Y gracias a Dios, pues por esa intercesión del cura Valera, pues se curó milagrosamente, ¿no? Y hasta tal punto que ha crecido en perfectas condiciones y pudo participar el pasado sábado de la beatificación junto con su familia, ¿no? Y es un testimonio real, vivo, de la intercesión de los santos, ¿no? De cómo el Señor obra los milagros a través de esa intercesión que vivimos en la comunión de los santos, ¿no? Y que es un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Definitivamente, padre, un legado espiritual que también los fieles debemos recordar y cultivar ahora después de esta beatificación, ¿no?, del padre Valera. Padre Manuel Góngora, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, y que el cura Valera interceda para que sigamos siendo fieles testigos de Cristo en medio del mundo. Que Dios bendiga. Por otro lado, en Haití, desde inicios de febrero, el gobierno recae sobre el primer ministro Alix Didier Fil-Aimé tras el fin del mandato del Consejo de Transición. Pero la situación desestabiliza aún más el país, que elegirá un nuevo gobernante en elecciones en agosto. La nación sigue atrapada por la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria y una economía prácticamente paralizada, reporta Associated Press. Mientras, la iglesia, a través del padre Máximo Miraglio, obispo misionero camiliano, y los obispos locales, en declaraciones a Infocatólica, destacan el esfuerzo diario de la gente y la perseverancia de las comunidades, que mantienen abiertas las escuelas y continúan ofreciendo apoyo espiritual y social pese a la crisis. Desde hace años surgen todo tipo de iniciativas para convocar a los varones a recuperar su lugar en la sociedad y en la iglesia, y los varones están respondiendo. Dentro de este tipo de iniciativas se ubica Fearless, que tendrá un congreso para varones justamente, Fearless, sin temor, valientes, próximamente en Guadalajara. Para saber más al respecto estamos con Andrés Villaseñor, que es director ejecutivo de Fearless. Andrés, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por tenerme, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Y nosotros de tenerte acá. Por favor, háblanos por qué este congreso Fearless y cuál es el objetivo. Fearless es un congreso de masculinidad, el más grande de Latinoamérica, para hombres y mujeres. Y la verdad, hemos visto en nuestros corazones la necesidad de recuperar ese corazón, de recuperar eso que el demonio, el mundo, el pecado, la carne nos han robado. La narrativa que tiene el mundo acerca de la masculinidad es una que es distinta a la que tiene Dios. El mensaje que el Señor tiene para nosotros es de vida en abundancia, es de valentía,
es de que a pesar del miedo podamos actuar, podamos hacer lo que Él nos mande, ¿no? Como decía la Virgen, como nos decía nuestra madre, hagan lo que les diga. Y es un llamado a recuperar ese corazón, a volver a conectar con el Padre en nuestra identidad de hombres y a poder ser los hombres que realmente la sociedad, nuestras familias, esposas, hijos necesitan que seamos. Estaba revisando la lista de ponentes, verdaderamente impresionante. Háblanos de algunos de ellos. Pues mira, la verdad es que tenemos ponentes de Estados Unidos, tenemos ponentes de España, de México. Estamos muy, muy contentos. Christopher West, que es increíble en tema de teología del cuerpo. Tenemos a Patrick Rice con todo el avivamiento dentro de la Iglesia Católica del Espíritu Santo. Al doctor Rojas y a su hija, ¿no? Y increíbles psicólogos que realmente han roto barreras, han comunicado al mundo la verdad desde una perspectiva psicológica. Tenemos a Sarah Bray también, antropóloga, madre de familia, esposa, que, o sea, de verdad que lo que hace nos vuela la cabeza, ¿no? Porque eso es lo que nos hace falta en el mundo, ¿no? Nos hace falta verdad. También tenemos otros speakers por confirmar. No sé, por ejemplo, Kaká, uno de los grandísimos del fútbol, que nos hable de ese testimonio de lucha, de llevar siempre a Cristo en el corazón, de llevarlo en todos lados, no nada más en la iglesia, sino en la cancha, con los amigos, en la fiesta. Eso es como tenemos que vivir, ¿no? Como verdaderos hombres, como verdaderos cristianos, y no solamente los domingos. Los varones y las mujeres tenemos un rol irreemplazable que jugar en la sociedad, y en tu congreso también has querido que participen mujeres. ¿Por qué piensas que es importante que la voz femenina esté ahí presente para poder ayudar a recuperar esa sana visión del varón y por supuesto también de la mujer? Totalmente, totalmente. No es que las mujeres nos enseñen a ser hombres, pero la verdadera feminidad incita y promueve masculinidad. Una mujer no me enseña a mí cómo ser hombre, pero el abrazar todo lo que es una mujer me hace a mí cumplir mi misión como hombre que Dios me ha dado. Entonces es bien importante para todas las mujeres que nos escuchan, es bien importante que también conozcan de los temas de masculinidad, porque ustedes como mujeres suscitan masculinidad en los hombres. Y muchas veces el problema actual que tenemos es que las mujeres, las esposas, cuando ven que al marido le hace falta, en lugar de portarse como esposas, se portan como madres. Entonces tienen, y es típico, ¿no? La típica cosa que dicen las mujeres, bueno, pues el más mal portado de todos mis hijos es mi esposo. Es que no es tu hijo, es que es tu marido, es tu compañero de vida. No es que él sea primero y tú después, o tú primero y él después. Nadie se subordina a nadie. Realmente es un caminar, esa aventura de la vida juntos para llegar al cielo, y cómo el hombre hace a la mujer sentirse valiosa, importante, protagonista, y también la mujer le da su lugar al marido para que así puedan crear una familia que es la fundación de la sociedad. Háblanos pues de la fecha de este congreso y también cómo las personas pueden tener más información. Ok, va a ser del 17 al 19 de abril del 2026 en el Santuario de los Mártires, Guadalajara, México. También es algo bien bonito y bien providencial porque son los 100 años de martirio desde 1926, ahora 2026. Entonces también creo que esto es muy profético, es muy providencial, que estos mártires mexicanos nos enseñen realmente a ser hombres bajo el velo de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. Para más información pueden buscar en la página www.fearlessmasculinity.com y también en las cuentas de Instagram fearless.brothers, andres.fearless, y en la cuenta de YouTube fearless.brothers. Ahí tendremos toda la información, los updates, también contenido que esperemos les guste mucho, que pues a mí me ha servido mucho y espero que también a muchos hombres y mujeres también. Estamos seguros que sí, querido Andrés, y también va a convocar justamente ese varón que está buscando justamente lo que lo ayude a descubrir su lugar en la sociedad y en la iglesia y poder también desempeñarlo como se debe hacer. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y pues hagamos iglesia y recuperemos esos corazones. Muchas gracias. Nos despedimos escuchando un importante mensaje de la oración del Ángelus del Papa León XIV este domingo. En un mensaje a los matrimonios les pide no caer en una vivencia formal de la fe, que se quede en una observancia exterior. Hasta mañana.
No basta con ser formalmente fiel al cónyuge y no cometer adulterio. Si en esta relación falta la ternura mutua, la escucha, el respeto, el cuidado de ella o de él y el caminar juntos en un proyecto común.